Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a estudiar la ecuación de la recta y cuáles son las diferentes formas de expresar la ecuación de una recta. Vamos en primera instancia a definir lo que es una recta. Una recta, por definición, es una sucesión de puntos y que además la recta R, que es la recta que vemos aquí en naranja, va a estar determinada por los puntos A y B. Ahora bien, cuando hablamos de la ecuación de la recta, podemos encontrar un elemento que se llama vector director, que es este que está en azul, que va a determinar la dirección de la recta. ¿Sí? Siempre el vector director va a estar relacionado con la dirección de la recta. Ahora bien, conociendo dos puntos de una recta, un punto y el vector director, o un punto y la pendiente de la recta, se puede expresar la ecuación de la recta de diferentes maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Una ecuación vectorial, una ecuación paramétrica, una ecuación de forma continua, una ecuación de punto pendiente, una ecuación explícita o una ecuación general o implícita. Vamos a arrancar con lo que es la ecuación vectorial. Bien, cuando hablamos de ecuación vectorial, tiene esta forma general. X, y va a ser igual a x sub 0 y sub 0 más t por AB. Es importante aclarar que t es un parámetro que siempre va a acompañar, ¿sí?, las coordenadas del vector director, ¿sí? Y que aquellos parámetros que tengan un sub 0 van a hacer referencia, ¿sí?, al punto de la recta. Por ejemplo, una recta que pasa por el punto 3, 4 y tiene un vector director menos 4, 2, expresarlo en forma vectorial. Entonces, ¿qué es importante? Identificar las partes, ¿sí?, de la función, ¿sí?, de esta ecuación que está aquí, perdón, con los datos que nos da el problema. Yo les dije que cuando teníamos un x sub 0 y un y sub 0, estábamos haciendo referencia a un punto de la recta. Fijémonos que aquí el problema nos dice que la recta pasa por el punto 3, 4. Entonces, x sub 0 y sub 0 es equivalente a decir 3, 4. Y que A y B son las coordenadas del vector director. Entonces, A y B es equivalente a menos 4, 2. Por lo tanto, habiendo identificado cada una de las partes de la ecuación con los datos del problema, vamos a reemplazar ¿en dónde? En la ecuación, sí, de referencia. Entonces, x y quedan tal como están. Ahora bien, yo acá les dije que x sub 0 e y sub 0 era equivalente a hablar del punto que nos da el problema. Entonces, vamos a poner 3, 4. Más t, que es un parámetro que siempre se expresa cuando hablamos de la ecuación vectorial, ¿sí?, cuando hablamos de la ecuación de la recta. Y eso va a estar multiplicando ¿a quién? A las coordenadas del vector director. Entonces, nuestras coordenadas son menos 4, 2. Y de esta manera queda expresada la forma vectorial, ¿sí?, de la recta. Ahora bien, otra forma es la ecuación paramétrica. Cuando hablamos de la ecuación paramétrica tiene esta forma. ¿Sí? X igual a x sub 0 más t por a. E y va a ser igual a y sub 0 más t por a. A ver, se puede partir, ¿sí?, o deducir la ecuación paramétrica a partir de la ecuación vectorial descrita con anterioridad. Yo acá les puse, ¿sí?, cuál era la ecuación vectorial. Recordemos que todo, ¿sí?, x0 e y0, estamos hablando de las ecuaciones de los puntos de la recta, y a y b estamos hablando de las coordenadas del vector directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello, fíjense que t
podemos hacer la multiplicación y distribuirlo tanto para A como a B. Entonces nos va a quedar xy igual a x0 y 0 más t por A y t por B. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a juntar todo lo que contenga las coordenadas de x por un lado y por otro lado todo lo que tenga las coordenadas de y. Y de esta manera obtenemos la forma paramétrica. Fíjense, x0 y esto es la coordenada, recordemos que A es la coordenada en X y B es la coordenada en Y. Entonces, T por A viene a ser la coordenada en X y T por B viene a pertenecer a la coordenada Y. Vamos a verlo con un ejemplo, por supuesto. Siempre vamos a partir de los puntos anteriormente mencionados, ¿sí? Pasa por el punto 3, 4 y el vector director es menos 4, 2. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer, vamos a partir de la ecuación vectorial, ¿sí? Yo les había planteado en el primer ejercicio que hicimos que esta era la ecuación vectorial para este punto y este vector director. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar distributiva en el segundo término. Entonces, nos va a quedar 3, 4 más t por menos 4 y t por 2. Y ahora juntamos todo lo que corresponde a x y todo lo que corresponde a y. Entonces, x va a ser igual. Fíjense, esta es la coordenada en x, esta es la coordenada en y, para el punto. Entonces, para el punto tenemos 3 y 4. Y fíjense que esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y para el vector. Menos 4, sí, por eso tenemos un menos, porque la coordenada es negativa, menos 4t y más 2t. Y de esta forma nos queda expresada la ecuación paramétrica de la recta. Ahora, si ustedes no quieren deducirla a partir de la ecuación vectorial, pueden reemplazar directamente. ¿Cómo reemplazan? Y conociendo directamente que x sub 0 e y sub 0 pertenecen a los puntos de la recta y que A y B pertenecen a las coordenadas del vector director, directamente reemplazan en la zona amarilla, ¿sí? En 3, 4 en Y, menos 4 aquí en la parte de A y 2 en la parte B. Fíjense que yo acá les aclaré que como acá tenemos un más y acá tenemos un menos, por la regla de los signos, más por menos queda menos, ¿sí? Y por eso queda 3 menos 4t para el caso. Queda 3 menos 4t para las x y 4 más 2t para el caso de la y. Y nos queda de esta manera la forma paramétrica. Ahora bien, vamos a expresar la forma continua. Si ustedes le piden que expresen la ecuación de la recta de forma continua. Para expresar la ecuación de la recta de manera continua, tenemos esta ecuación que la va a gobernar. Que, fíjense, a partir de la forma de la recta paramétrica, sí se puede plantear la ecuación continua de la recta. ¿Cómo? Despejando t de ambas ecuaciones paramétricas y luego igualando. Fíjense que si volvemos a la ecuación que gobierna, yo despejo t de ambas ecuaciones y podemos ver que nos queda de la siguiente manera. X menos x sub 0 sobre a va a ser igual a y menos y sub 0 sobre b. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver. Partiendo de, obviamente, usando el mismo punto y el mismo vector director que venimos usando en cada uno de los ejemplos anteriores. Entonces, partiendo de la ecuación paramétrica anterior para x, que era 3 menos 4t, vamos a despejar t. Fíjate, x, el 3 que está sumando pasa restando el otro término y el menos 4 que está multiplicando t pasa dividiendo. Siempre es la operación opuesta. Si está sumando, pasa restando o viceversa. Y si está multiplicando, pasa dividiendo o viceversa. ¿Sí? Entonces nos queda que despejada t nos va a quedar x menos 3 dividido menos 4.
Y para la ecuación paramétrica en y, vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar t, ¿sí? Fíjense. Y 4 está sumando, pasa restando, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora, de estos dos despejes de t, los vamos a igualar y nos va a quedar, ¿sí?, la ecuación de forma continua. Ahora, es importante lo que les voy a decir. Si alguna de las coordenadas del vector director vale 0, ustedes no pueden expresar, ¿sí?, la ecuación de la recta de manera continua. ¿Por qué? Porque fíjense que estas son las coordenadas del vector y nunca pueden ustedes dividir por 0. No está definida la división por 0. Entonces, sí, las coordenadas del vector son 0 o alguna de ellas vale 0, directamente no se puede expresar de forma continua la ecuación de la recta. La ecuación de punto pendiente, la ecuación de punto pendiente tiene la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, en donde en este caso ahora entra en juego la pendiente de la recta. ¿Sí? Entonces, si ustedes conocen un punto y la pendiente de una recta, directamente la pueden expresar como la ecuación punto pendiente, o a partir de una serie de pasos, como yo ahora les voy a mostrar, pueden transformar a partir de un punto de la recta y el vector director, expresarlos la ecuación de la forma punto pendiente. En este tipo de ejercicios es importante determinar la pendiente de la recta, ¿sí? Y se puede plantear a partir del despeje de la expresión de la ecuación en forma continua. Acuérdense que la expresión de forma continua tenía esta forma. X menos X sub 0 sobre A va a ser igual a I menos I sub 0 sobre B. Ahora, para poder encontrar cuánto vale la pendiente partiendo de un problema que nos da un punto de la recta y un vector director, ¿sí?, hay que despejar y menos y sub 0. ¿Y cómo la despejamos? Muy fácil. Esta b que está dividiendo al paréntesis que nos interesa despejar, la vamos a pasar multiplicando para este término. Entonces nos va a quedar b por x menos x sub 0 dividido a va a ser igual a i menos i sub 0. Y la división entre b y a nos va a dar la pendiente de la recta en cuestión. ¿Y quién es y sub 0 y x sub 0? Son las coordenadas del punto de nuestra pendiente. Vamos a verlo con el ejemplo, ¿sí? Partiendo de la ecuación anterior, de la forma expresada, ¿sí?, de la forma anterior, vamos a ver. Yo dije que teníamos que despejar y menos y sub 0, ¿sí? Ese y menos y sub 0 es y menos 4 para el caso de nuestro ejemplo. Nuestra b viene a ser el 2. Entonces, este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando el otro término, ¿sí? Entonces, antes de seguir, no se olviden suscribir y darnos un me gusta al canal. Bien, ahora, continuando con el ejercicio, ¿sí?, yo les dije que este 2 pasaba multiplicando. Entonces, y le dije que 2 dividido el término a, que en este caso es menos 4, nos va a dar la pendiente. 2 dividido menos 4, que la pendiente vale menos un medio. Entonces, volvemos a la fórmula general del punto pendiente y vamos a ver que expresado va a quedar y menos 4 igual a menos un medio, que es la pendiente, por x menos 3. ¿Sí? De esta forma nos van a quedar expresada la ecuación de la forma punto pendiente. Con respecto a la ecuación general. La ecuación general tiene la fórmula a por x más b por y más c igual a 0. A, b y c son coeficientes, ¿sí? Que a partir de la ecuación continua se puede deducir la ecuación general o bien partiendo de puntos dados directamente. Bien, vamos a ver el primer ejemplo, que es despejando de la ecuación continua. Esta es nuestra ecuación continua, ¿sí? Para despejar de la ecuación continua, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre estos dos valores, que en este caso es menos 8. ¿Por qué? Porque tenemos menos 4 y un 2, menos 4 por 2, menos 8. Ese valor menos 8 lo vamos a poner multiplicando a cada término.
Y lo que vamos a hacer después va a ser simplificar. ¿Cómo hacemos? 8 dividido menos 4 nos va a dar 2 y este menos 4 nos va a quedar en 1. Directamente desaparece el denominador. Y del otro lado vamos a hacer 8 dividido 2 nos va a quedar, menos 8, perdón, dividido 2 nos va a quedar menos 4. Y el 2 dividido 2 nos va a quedar 1 y también desaparece el denominador. Entonces nos sacamos de nuestro sistema las fracciones. Entonces ahora nos va a quedar 2 por x menos 3 y menos 4 por y menos 4. Y vamos a empezar a hacer distributiva. ¿Cómo sería? 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6, igual a menos 4 por y menos 4y, y menos 4 por menos 4 más 16. Ahora, fíjense, si volvemos a la fórmula general, esto va a estar igualado a 0. Entonces, si pasamos todos los elementos para un término, podemos igualarlo a 0. Entonces, 2x menos 6, este menos 4y pasa al otro término con signo opuesto, por lo tanto, si está negativo, pasa positivo. Y el más 16, que está positivo, pasa al otro término negativo y lo igualamos a 0. Ahora, fíjense, la x, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿sí? Perdón. La x, que está aquí, ¿sí? La tenemos aquí. A viene a valer 2. B viene a valer 4. Y C es menos 6 más menos 16. Dos negativos se suman y nos quedan menos 22 igual a 0 y nos queda la forma general a partir de la deducción a partir de la ecuación continua. Ahora bien, yo tengo dos puntos, también los puedo deducir a partir de dos puntos. ¿De cuál? Del punto A, que nos da el ejercicio 3, 4, y del vector director menos 4, 2. Entonces, para partir y encontrar la ecuación general o implícita, lo que tenemos que hacer es a partir del vector director determinar un vector perpendicular conocido como vector normal, que es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es invertir el orden, ¿sí?, del vector director. Fíjense, 2 y 4, ¿sí?, viene de acá, invertí, y le cambian el signo a uno de los elementos. Fíjense, yo le pasé del negativo al positivo. Entonces, invertí, ¿sí?, y esa invertido que está me quedó 2, 4. Entonces mi vector normal es 2, 4. Una vez que conozco ese vector normal o vector perpendicular, paso a reemplazar ¿a dónde? En la primera fórmula, en esta. Y vamos a ver. 2 es la coordenada en X y 4 es la coordenada en Y. Entonces A viene a valer 2, Y viene a valer 4 y C lo tengo que encontrar, lo tengo que determinar. Igual a 0, ¿sí? Entonces, operamos. ¿Cómo operamos? X es el punto 3 e Y es el punto 4. Entonces, 2 por 3 son 6, 4 por 4, 16. La suma da 22. Despejándose, nos queda que C vale menos 22. Fíjense que de cualquiera de las dos formas obtenemos la misma ecuación de forma general o implícita. Y por último, lo vamos a expresar de forma explícita. Que la forma explícita tiene la forma y igual a m por x más b. Entonces, lo podemos deducir a partir de la forma general, ¿sí? ¿Se acuerdan que la forma general que ya habíamos llegado era 2x más 4y menos 22 igual a 0? Básicamente, para encontrar la forma explícita, tienen que despejar y. ¿Cómo despejamos y? Muy sencillo. El menos 22 pasa para este término como más 22. El 2x que está sumando pasa restando al otro lado, menos 2x, y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, de esta forma, nos queda y igual a menos 1/2. Fíjense que la pendiente se corresponde a la pendiente calculada en la parte de punto pendiente. Fíjense, aquí, fíjense que lo vamos a tener, acá en la ecuación punto pendiente, ¿sí? Vale menos 1/2. Fíjense que están corroborando que calcularon bien la pendiente, ¿sí? Que calculamos todos bien la pendiente. Entonces, menos 1/2 de x más
11 medios. ¿De dónde salieron estos valores? Y de 22 dividido 4 y de 2 dividido 4. De esta manera queda expresada todas las formas de una ecuación de la recta. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darnos me gusta y los espero en un próximo video. Muchas gracias.